Él con nosotros, aunque nosotros ya no queramos estar con Él. Aunque nos cansemos, aunque renunciemos, aunque dejemos la iglesia. Dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y nos pone el ejemplo también de la oveja perdida, que dejó las 99 y fue en busca de la que se había perdido. Y no se detuvo hasta encontrarla y traerla sobre sus lomos. Ese es nuestro Dios. Amén. Y cuidado con nosotros presentarle el Dios que juzga y el Dios que condena a nuestra familia, a nuestros hijos. Porque ese no es el Dios que nosotros adoramos. Yo no sé qué Dios es ese, será Satanás, pero el Dios que nosotros adoramos no es el Dios que condena. No es el Dios que llega a ti para juzgarte. Es el Dios que llega a ti, te extiende su mano y quiere subirte sobre sus lomos para llevarte a aguas de vida. No importa lo que hayas hecho, no importa por el camino que hayas andado. Mira la historia de Pablo. Es muy clara la palabra aquí en la historia de Pablo. ¿Qué había hecho Pablo? Había matado a un poco de gente y estaba peleando contra el mismo Dios, era enemigo del mismo Dios, tal vez por ignorancia o como sea, pero Pablo estaba actuando de una manera muy mala. ¿Pero acaso Dios lo juzgó y lo condenó? No. ¿Y qué hizo Dios aparte de eso? Lo convirtió en un apóstol, en uno de sus siervos. Le dio un lugar de excelencia en su reino. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Bueno, lo voy a repetir. Le dio un lugar de excelencia. Y eso nos manda Dios también que hagamos nosotros. ¿Qué es el perdón? Ese es el perdón. Porque si yo voy a decir que perdono a alguien, pero si lo veo hambriento, sediento, sin Cristo, ¿lo dejo ahí abandonado? No. Si yo perdoné a esa persona que me hizo daño, debo acercarlo a Dios. Amén. Debo acercarlo al reino de Dios. Ahora, Pablo fue perdonado y él entendió claramente el perdón de Dios y el lugar que Dios le dio. Porque Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: ve, que ahí te dirán, en la iglesia te dirán lo que debes hacer. Y paso a paso el Espíritu Santo lo fue capacitando, lo fue adiestrando, le fue enseñando, fue lavando su corazón, porque Dios es el alfarero y nosotros el barro. Y entró en ese proceso Pablo, hasta que Dios lo convirtió en un excelente hombre de Dios. Porque de lo vil, de lo despreciable, de lo que el mundo desecha, recoge Dios para mostrar su gloria. Amén, hermano. Dios, todo lo que el mundo mira como basura, para Dios es útil. No importa de dónde venga, la clase social, ni nada de eso. Lo que tú tienes es que creerle a Dios. No importa lo que hayas hecho, lo que tú tienes es que creerle a Dios. Y dejarlo que Él trabaje en tu vida. Y entender y reconocer que necesitamos que Él moldee nuestro corazón. Que nos enseñe a amar, que nos enseñe a perdonar, que nos enseña a ver la Biblia como Él la ve, la palabra, que podamos verla como la ve Dios, no como la ve mi pastor, como la ve tal persona, como la ve tal religión. No, Señor, enséñame a ver la Biblia, la palabra, así como la ves tú. Tenemos que pedirle. Y podemos ver aquí esta maravillosa escena en la conversión de Pablo. Todo lo que Dios hizo a través de Pablo, totalmente convencido. Ahora, Pablo ya no tenía ninguna duda de dónde estaba la verdad. ¿Podía alguien venir y confundir a Pablo y decirle: mira que aquí hay una verdad? O venir otro: no, que la verdad la tengo yo. No, que la verdad... No, a Pablo no podía engañarlo nadie. Había una viejecita que no sabía leer, pero que había tenido un encuentro con el Espíritu Santo, que había sido tocada por el Espíritu Santo.
y venían otras religiones a predicarle y él les decía no y les contaba su testimonio. Con el testimonio que ella les contaba y con ese amor y respeto, y los invitaba a pasar, les daba una silla que se sentaran, oraba con ellos y después empezaba a contarles su testimonio con un amor, con una paciencia, con una bondad que parecía el Dios mismo a través de la viejecita hablándole a esa gente. Esa gente llegaba a predicarle de su religión y salían predicados por la viejita, que no sabía leer ni escribir, pero que estaba llena del Espíritu Santo, que nadie podía engañarla, que nadie podía confundirla, porque ella había tenido un encuentro personal con Dios y vivía orando y vivía en la iglesia y vivía escuchando la palabra, aunque ella no sabía leer, pero su oído estaba muy atento y había tenido un encuentro maravilloso con Dios. Entonces, ¿quién podía ella engañarla? Nadie. Porque cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, nadie te mueve de la verdad. Porque tú sabes que tú has tenido un encuentro con el Creador del universo. No llegaste a una religión y simplemente eres un religioso más. No. Tú llegaste fue a los pies de Cristo a través de una revelación que te dio el Espíritu Santo. Amén, hermano. Después de eso, Pablo se convierte en un ministro de la palabra y ya no tenía más vergüenza de ser evangélico ni nada. Al principio, cuando no conocía la verdad, obviamente si él se metía de evangélico, tendría que estar loco para meterse de evangélico. Y segundo, le iba a dar mucha vergüenza ser evangélico. Pero cuando tuvo el encuentro personal con el Señor, ya no tuvo más vergüenza, ni menospreció más el evangelio, sino más bien para él fue el tesoro más grande que encontró en su vida, porque dice que desechó todo y lo echó por basura para seguir a Cristo. Qué maravilloso. Cuando el ser humano tiene un encuentro con Dios y experimenta el perdón, el amor, la misericordia y la bondad de Dios, cuando el hombre experimenta esto, para él no hay nada más valioso que estar a los pies de Dios. Amén, hermano. Y eso es lo que pasa con Pablo. Para él no hubo nada más valioso y dijo: todo lo tengo por basura, por amor a aquel que me amó primero y me mostró su amor, su misericordia, su bondad. Entonces se convirtió totalmente a Dios, le entregó todo a Dios. O sea, ¿qué es lo que hace? Mire, aquí es tan claro el pasaje. ¿Qué es lo que hace que alguien se convierta totalmente a Dios, que le entregue todo, su corazón, su mente, sus sueños, su presente, su futuro, todo se lo entrega a Dios? ¿Qué hace eso? Este encuentro personal. El poder ver al Señor, el poder experimentar su perdón, el poder experimentar su misericordia, su bondad, su grandeza. Eso transforma al hombre en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Es algo que sucede en un instante, que le puede suceder a tu papá, le puede suceder a tu mamá, le puede suceder a tu hermano, a tu esposo, a alguien, le puede suceder en tu casa. O ya le sucedió a alguien y de pronto uno dice: oye, pero ¿cómo es que esta persona cambió así de pronto? Pero si esta persona era un borracho, era un alcohólico, era un homosexual, era una prostituta, era una persona terrible. ¿Y cómo es que de la noche a la mañana cambió? No entiendo. No entiendo cómo es que cambió su mente. No entiendo cómo es que cambió su corazón. Es que tuvo un encuentro con Dios. Amén. Como lo tuvo Pablo. Antes de ese encuentro, ¿quién era Pablo? Un asesino.
pero también respaldado por el mismo Estado, por el judaísmo. Estaba respaldado. Tenía dinero, tenía fama, tenía poder, tenía muchas cosas. El mundo estaba a sus pies prácticamente de Pablo. Tenía poder para matar a quien él quisiera. Mire, hermano, podía ir donde él quisiera. Vivía entre los grandes de ese tiempo. Pero él renuncia a todo eso después que conoce a Cristo. Después de este encuentro, él renuncia a todo eso. No vuelve más a ser el Saulo. Ahí murió Saulo. Después de ese encuentro con Cristo murió Saulo y nació Pablo. Alguien me decía, ¿qué es el bautizo? ¿Por qué me debo bautizar? Porque aquí habla también de que Pablo se bautizó después de eso. ¿Qué es el bautizo? Es un símbolo de lo que ya Pablo había hecho. ¿Qué había hecho Pablo? El Saulo había muerto y el Saulo había muerto y el Pablo había nacido aquel día. Y ese es el bautizo. Si usted lee Romanos capítulo 6, se da cuenta, el mismo Pablo lo escribe y él dice, el bautismo es cuando el hombre viejo entra al agua y se queda ahí. Y cuando sales, sale el hombre nuevo. O sea, Saulo se quedó en el río donde lo bautizaron. ¿Y quién salió? Salió Pablo. Saulo se quedó en el río. Eso significa el bautismo, de forma simbólica. Aunque ya él había renunciado en su corazón. En su corazón, en su ser, en su naturaleza, él ya había renunciado a ser Saulo. Ya no quiso ser Saulo más. Ya no me llames más Saulo porque ya no soy Saulo. Ahora soy Pablo. ¿Y por qué eres ahora Pablo? Porque ahora soy de Cristo. Amén, hermano. Como nos decían a nosotros cuando todavía estábamos sin Cristo. A mí me decían negrito no sé qué y no sé cuánto. Y un montón de sobrenombres que me ponían y yo feliz que me ponían sobrenombres. Pero cuando vine a Cristo dije, no, ahora soy Guillermo. No me llamen más por ningún sobrenombre. Ahora soy Guillermo. El negrito y no sé qué murió. Ya murió. Ya no hay nada de eso ahora. Ahora soy Guillermo. Llámame Guillermo. Es todo lo que te pido. Llámame Guillermo. Mira, y a los 8 días de convertido me bauticé. Se quedó el negrito ahí en el arroyo donde me bautizaron, ¿cómo le llaman? Laguna, en el pozo. Donde me bautizaron, ahí se quedó el negrito y salió Guillermo. De forma simbólica, obviamente, porque yo ya había renunciado en mi corazón. Sino que el bautizo es una declaración de forma abierta, que todo el mundo puede entender que tú renunciaste a tu vieja naturaleza. Amén, hermano. Y que has decidido vivir en la nueva naturaleza en Cristo. Y eso es lo que hizo Pablo. Cuando se enteró todo el mundo que Pablo se había bautizado, imagínate, ¿cómo que Pablo se bautizó? Está loco. Si él era enemigo del cristianismo y ahora él es el que se está bautizando. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Quién le lavó el cerebro y esto y aquí y allá? No, nadie le había lavado el cerebro. Él se había encontrado cara a cara con su Creador. Amén, hermano. Y eso es lo que tiene que suceder con nosotros. Eso es lo que tiene que suceder con nuestra familia. No nos dejemos engañar por aquellos que predican un evangelio o que a veces están ahí como que siendo parte del evangelio, pero que a veces es otra cosa lo que los impulsa. Lo primero que tenemos que hacer es buscar ese encuentro con Dios.
Nosotros que hemos venido al Evangelio, atraídos por el amor y la misericordia de Dios que hemos visto a través de aquellos que anuncian el Evangelio, tenemos que decirle: Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Sí, yo creo a tu palabra. Sí, yo creo a los hermanos que predican. Sí, pero también yo quiero tener mi experiencia personal contigo. Porque quiero tener esa experiencia para que nada ni nadie me mueva de la verdad. Amén. Bendito es el Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Padre por esa palabra tan hermosa y porque nos muestra su bondad, su amor y su misericordia a través de esta historia, y lo que hace, lo que causa ver la gloria de Dios, lo que causa tener un encuentro con Dios. De pronto nosotros decimos: Señor, ¿por qué yo no tengo esas ganas que tiene el hermano, la hermana de ir a la iglesia? ¿Por qué no tengo esas ganas de orar? ¿Por qué es que yo soy como medio incrédulo? ¿Por qué soy como medio Tomás? Porque no hemos tenido de pronto ese maravilloso encuentro con Dios. Entonces digámosle: Señor, dame ese encuentro contigo. Visítame, Padre, porque quiero tener la fe que tenía Pablo, la convicción que tenía Pablo, la seguridad que tenía Pablo, que fue capaz de dar su vida, que no tuvo dudas en dar su vida en el momento que se la pidieron. Porque dijo: para el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué lo llevaba a estar tan seguro? Ese encuentro con Dios. Padre, te damos gracias por tu santa, bendita y maravillosa palabra. Padre, que podamos tener esa convicción que tenía Pablo, que podamos tener esa fortaleza, esa seguridad, que no haya absolutamente ninguna duda en nuestra mente y que estemos seguros que estamos en el lugar correcto, en la iglesia correcta, que lo que estamos siendo enseñados cada día, lo que estamos aprendiendo es la verdad. Confírmanos todo ello, Señor. Danos, Señor, ese gozo de ver tu gloria, de experimentar tu presencia, Padre, como lo hizo Pablo. Sí, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre, por tu iglesia Fuente de Vida, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Y creemos y confiamos que tú seguirás haciendo la obra en nosotros, Señor. Que vienen tiempos de gloria para tu iglesia, mucha más gloria para tu iglesia. Que te manifestarás con mucho más poder en medio de tu iglesia. Y que muchos vendrán, así como Pablo vino a tus caminos. Solamente estás esperando el momento, el tiempo en que los vas a tocar, Señor, y a traerlos a tu casa. Instrumentos poderosos que usarás para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Sí, Señor. Gracias te damos por los niños, por mis hermanos, mis hermanas, por todos los que conformamos esta iglesia, por su familia y en su hogar, Señor. Sus padres, sus esposos, sus hijos, que ellos pronto también estarán aquí, Señor. Tú les mostrarás tu gloria, como lo hiciste con Pablo. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a mis hermanos, Dios les guarde.